Las ciudades más poderosas del Antiguo Testamento. En las páginas de la Biblia se registran algunas de las ciudades más fortificadas de la historia antigua. Estos centros urbanos no eran simples asentamientos, eran verdaderas potencias que controlaban el comercio, comandaban ejércitos y dominaban territorios enteros. Estas ciudades poseían múltiples murallas, puertas reforzadas con metal, construcciones levantadas sobre plataformas artificiales y sistemas urbanos meticulosamente diseñados para resistir asedios prolongados. En esta narrativa, exploraremos 5 de estas ciudades extraordinarias, comprendiendo 3 aspectos fundamentales de cada una: el inmenso poder que poseían, las técnicas avanzadas con las que fueron construidas y, finalmente, cómo fueron destruidas a pesar de su aparente invencibilidad. Naros, Babilonia, el símbolo del poder humano, organizado. Babilonia se erige en la historia como una de las ciudades más poderosas jamás construidas. La Biblia la describe como el centro neurálgico de un imperio que dominaba pueblos, rutas comerciales y territorios enteros del mundo antiguo. Estratégicamente ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates en la región mesopotámica, la ciudad ocupaba una posición que garantizaba el control económico, agrícola y militar de vastas extensiones territoriales. El verdadero poder de Babilonia provenía de su extraordinaria capacidad para administrar todo un imperio desde un solo centro urbano. La ciudad concentraba no solo la autoridad política, sino también la riqueza acumulada y la fuerza militar necesaria para mantener su dominio. Los textos bíblicos y los registros históricos señalan a Babilonia como el símbolo máximo del poder humano organizado. Desde sus palacios se originaban las decisiones que afectaban a naciones enteras, y su escala, población e infraestructura situaron a Babilonia muy por delante de cualquier otro centro urbano de la época. Babilonia fue planificada y construida como una fortaleza monumental. La ingeniería urbana de la ciudad utilizó ladrillos cocidos y betún, materiales comunes en Mesopotamia, pero altamente resistentes al agua. Esta técnica de construcción se cita en la Biblia como característica de las grandes obras de la región. La ciudad contaba con murallas dobles, torres de vigilancia continuas y puertas reforzadas con metal. Estas murallas eran lo suficientemente anchas como para permitir el paso de tropas y carros de guerra por encima, funcionando como una auténtica plataforma defensiva elevada. Mucho antes de que Babilonia se convirtiera en el imperio fortificado que conocemos, la Biblia registra un proyecto humano a gran escala en esa misma región, la Torre de Babel. El libro del Génesis describe una construcción hecha de ladrillos y betún en un lugar específico de la llanura de Sinar, con el objetivo declarado de alcanzar gran altura y centralizar el poder, la identidad y la unidad humana bajo un solo proyecto. Este acontecimiento es históricamente anterior a la Babilonia imperial. La Torre de Babel no se construyó en el apogeo del poder babilónico, sino al comienzo mismo de la formación de las grandes civilizaciones de Mesopotamia. La Biblia deja absolutamente claro que el proyecto no se interrumpió por fallos técnicos, derrumbes estructurales ni ataques externos. Dios finalizó la obra dividiendo las lenguas de los constructores. Incapaces de comunicarse entre sí, la obra fue abandonada y los pueblos se dispersaron por la tierra. La torre quedó inconclusa y el primer gran proyecto humano de centralización del poder fue interrumpido por intervención divina directa. Siglos después, en la misma región, surgiría la Babilonia imperial, ahora plenamente organizada, fortificada y dominante, pero construida sobre un legado humano que ya había sido interrumpido en el pasado. La Torre de Babel no fue una mera construcción simbólica, sino parte de un sistema urbano ambicioso que buscaba proyección, unidad absoluta y dominio total. Otro ejemplo impresionante de la ingeniería avanzada de Mindöbesis, Babilonia son los legendarios jardines colgantes de Babilonia, tradicionalmente asociados con el reinado de Nabucodonosor II. Descritos por autores antiguos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines
Supuestamente se construyeron sobre terrazas elevadas, sostenidas por enormes plataformas de piedra y complejos sistemas de riego. Para mantener la vegetación exuberante a tales alturas, la ciudad habría utilizado ingeniosos mecanismos para extraer agua del río Éufrates, algo técnicamente muy avanzado para la época que requería sofisticados conocimientos hidráulicos. A pesar de los debates arqueológicos sobre su ubicación exacta, los jardines representan la cumbre de la ingeniería babilónica aplicada a la comodidad, la estética y la demostración palpable de poder. A pesar de toda esta infraestructura impresionante, la Biblia registra que Babilonia cayó repentinamente. El libro de Daniel describe la ciudad en pleno funcionamiento durante una celebración en el Palacio Real, cuando el dominio babilónico llegó a su fin esa misma noche. Históricamente, el ejército medo-persa ejecutó una estrategia audaz. Desvió el curso del río Éufrates, reduciendo drásticamente el nivel del agua y permitiendo que las tropas entraran por canales que pasaban bajo las murallas, un punto que los babilonios consideraban completamente seguro. Tras la conquista, Babilonia perdió gradualmente su importancia estratégica, dejando de existir como centro de poder. La ciudad, que simbolizaba la cumbre de la ingeniería y el dominio humano, acabó convirtiéndose en ruinas, confirmando el relato bíblico del fin de su poder. Con el paso de los siglos, sus estructuras fueron abandonadas, desmanteladas y reutilizadas en otras construcciones de la región. Hoy en día, lo que queda de la antigua ciudad son ruinas arqueológicas que indican la magnitud de sus murallas, palacios y plataformas artificiales, pero sin rastro alguno de la grandeza urbana que antaño dominó Mesopotamia. La antigua Babilonia se encuentra en el actual Irak, a unos 85 kilómetros al sur de Bagdad, cerca de la moderna ciudad de Hila. Patras, Nínive. El cerebro del imperio asirio, Nínive, fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo, capital del temido imperio asirio. Se convirtió en sinónimo de dominio militar, expansión territorial implacable y control absoluto sobre los pueblos conquistados. Situada estratégicamente a orillas del río Tigris, Nínive ocupaba una posición que facilitaba el movimiento rápido de ejércitos, el transporte eficiente de recursos y la administración centralizada de un imperio construido enteramente por la fuerza militar. El poder de Nínive estaba directamente vinculado a la maquinaria militar asiria. La ciudad era el centro político y estratégico de un imperio conocido por sus agresivas campañas de conquista y por subyugar a naciones enteras mediante el terror y la fuerza. Los registros bíblicos e históricos describen a Asiria como una potencia profundamente temida, capaz de desplegar rápidamente grandes ejércitos e imponer su dominio mediante asedios brutales, deportaciones masivas y control territorial férreo. Desde Nínive, los reyes asirios gobernaron vastas regiones de Oriente Medio, acumulando tributos, riquezas incalculables y prisioneros de guerra. La ciudad funcionaba como el cerebro de un sistema militar altamente organizado. Nínive fue diseñada específicamente para soportar una guerra continua. La ciudad poseía extensas murallas, construidas de piedra y ladrillo, reforzadas por torres de vigilancia estratégicamente distribuidas por todo su perímetro. Estas murallas protegían una enorme área urbana para los estándares de la época. Dentro de las fortificaciones, Nínive albergaba palacios reales monumentales, almacenes militares masivos, talleres especializados de armas y caminos internos cuidadosamente planificados para el rápido movimiento de tropas. Los palacios asirios eran estructuras verdaderamente imponentes, decoradas con relieves de piedra que representaban batallas victoriosas, asedios exitosos y conquistas devastadoras. Estos relieves no eran meramente decorativos, servían como propaganda de poder, intimidando deliberadamente a visitantes y embajadores extranjeros. La ciudad también contaba con un avanzado sistema hidráulico que incluía canales, acueductos y embalses que aseguraban el suministro de agua incluso durante largos asedios,
un factor absolutamente esencial para una capital militar. Todo en Nínive fue construido para transmitir fuerza, dominio y la continuidad aparentemente eterna del imperio. A pesar de su estructura defensiva formidable y su poder militar aparentemente invencible, la Biblia registra que Nínive no permaneció en pie. El libro del profeta Nahum describe la caída de la ciudad como repentina y violenta, anunciando la destrucción total, el fuego arrasador y el colapso de sus defensas. Históricamente, Nínive fue atacada por una coalición determinada de pueblos, incluyendo babilonios y medos. Tras un prolongado asedio, la ciudad fue invadida y destruida alrededor del siglo VI a.C. Los relatos antiguos indican que partes de las murallas cedieron, posiblemente debido a las inundaciones del río Tigris, lo que facilitó la invasión final. El ataque provocó incendios generalizados, el colapso de las estructuras administrativas y el abandono total de la ciudad. A diferencia de otras capitales reconstruidas tras su caída, Nínive nunca volvió a ser un centro de poder. Su destrucción fue tan completa que su ubicación exacta se perdió durante siglos. Tras su destrucción, Nínive quedó literalmente sepultada por el tiempo. Sus ruinas permanecieron ocultas hasta que fueron redescubiertas por excavaciones arqueológicas modernas. Hoy en día, el sitio de la antigua Nínive se encuentra cerca de la moderna ciudad de Mosul, en el norte de Irak, a orillas del río Tigris. Lo que queda son fragmentos de murallas, cimientos de palacios y relieves conservados en museos, vestigios silenciosos de una ciudad que una vez fue el centro del mayor imperio de su tiempo. Jericó, la fortaleza que cayó por intervención divina. Jericó es una de las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad. Ubicada estratégicamente en el Valle del Jordán, en una región de vital importancia cerca de las rutas de acceso a la tierra de Canaán, funcionó como un punto clave de control territorial. Su ubicación geográfica transformó a Jericó en una ciudad fortaleza específicamente diseñada para impedir cualquier avance enemigo hacia el interior de la región. El poder de Jericó no residía en su expansión territorial, sino en su capacidad de bloqueo estratégico. Quien controlaba Jericó controlaba efectivamente la entrada a Canaán. Por lo tanto, la ciudad se construyó y se mantuvo como una fortaleza defensiva, con un enfoque total en la resistencia y la protección. El propio texto bíblico registra que Jericó estaba completamente cerrada, con sus puertas herméticamente cerradas contra la aproximación del pueblo de Israel. Jericó fue diseñada específicamente para resistir ataques prolongados. Las excavaciones arqueológicas revelan un sistema defensivo notablemente avanzado para la época, compuesto por gruesas murallas, estructuras escalonadas, muros de contención y torres de vigilancia estratégicamente ubicadas. La base de las murallas era de piedra sólida, con capas superiores de adobe, creando una alta barrera extremadamente difícil de escalar o atravesar. La ciudad era compacta, con construcciones densas, lo que facilitaba la defensa interna y obstaculizaba el avance de los invasores incluso después de una posible invasión parcial. Desde una perspectiva puramente humana, Jericó se consideraba segura y resiliente. La Biblia deja absolutamente claro que Jericó no cayó debido a estrategia militar tradicional. No se utilizaron arietes, escaleras, ni un asedio prolongado. La caída de la ciudad se debió exclusivamente a la intervención directa de Dios. El libro de Josué describe cómo, tras días de marchar alrededor de la ciudad, siguiendo instrucciones específicas dadas por Dios, las murallas se derrumbaron repentinamente, lo que permitió la captura inmediata de la ciudad. El texto bíblico atribuye explícitamente la victoria al Señor, dejando claro que la estrategia no fue humana, que el derrumbe no fue natural, que la conquista no fue militar, sino una victoria otorgada directamente por Dios. La caída de las murallas fue la señal visible de esta intervención sobrenatural, convirtiendo a Jericó en un caso único entre las ciudades fortificadas del mundo antiguo. Las ruinas de la antigua Jericó
se encuentran en el valle del Jordán, en la actual Cisjordania, cerca de la moderna ciudad de Jericó. El sitio arqueológico conserva vestigios de murallas, torres y estructuras defensivas que confirman la antigüedad de la ciudad y su función estratégica. Hoy en día, Jericó se estudia tanto como un hito de la ingeniería urbana temprana como uno de los episodios más claros de intervención divina registrados en la Biblia. Ninas, Tiro, la fortaleza marítima inexpugnable. Tiro fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo. Ubicada en la costa mediterránea, destacó no como una potencia terrestre, sino como una potencia marítima dominante. La ciudad controlaba rutas comerciales marítimas vitales, puertos estratégicos y el flujo de mercancías entre Oriente Medio, el norte de África y la antigua Europa. Su poder provenía del comercio internacional y su dominio absoluto de los mares. La ciudad fue el principal centro de los fenicios, un pueblo conocido por su extraordinaria destreza naval, la construcción naval avanzada y su expansión comercial por todo el Mediterráneo. Tiro acumuló una enorme riqueza mediante el comercio de metales, textiles finos, madera de cedro, tinte púrpura y artículos de lujo. La Biblia la describe como una ciudad rica e influyente, orgullosa de su posición estratégica. Reyes, comerciantes y naciones enteras dependían directamente de sus rutas marítimas. A diferencia de otras ciudades terrestres fortificadas, Tiro creía estar protegida por el propio mar. Tiro poseía una característica única y extraordinaria. Estaba compuesta por dos partes distintas, la continental, en la costa, y la insular, construida sobre una isla rocosa a unos 800 metros de la costa. Esta configuración hacía que la ciudad fuera extremadamente difícil de conquistar. La parte insular estaba rodeada de altas murallas que se alzaban directamente desde el mar. Los ataques terrestres tradicionales contra esta estructura eran completamente inútiles. La ciudad dependía de su poderosa flota naval para sus suministros y defensa. Los puertos de Tiro eran técnicamente avanzados, diseñados ingeniosamente para proteger a los barcos de tormentas y ataques enemigos. La ingeniería portuaria permitía un control preciso de la entrada y salida de los buques. Desde un punto de vista defensivo, Tiro se consideraba prácticamente inexpugnable. La Biblia registra que Tiro no permanecería en pie. El profeta Ezequiel describe la destrucción de la ciudad de manera muy específica. Piedras, madera y polvo serían arrojados al mar, y la ciudad quedaría como una roca desnuda. Históricamente, tras resistir varios ataques a lo largo de los siglos, Tiro fue finalmente conquistada por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Para llegar a la ciudad insular aparentemente inaccesible, Alejandro ordenó la construcción de un paso artificial audaz que uniera tierra firme con la isla. Para ello, utilizó los escombros de la ciudad continental conquistada, piedras, madera y escombros, arrojándolos al mar para formar una calzada sólida. Esta calzada permitió el avance de máquinas de guerra y tropas hasta las murallas de la isla, algo que hasta entonces parecía completamente imposible. La ciudad fue invadida, saqueada y destruida, poniendo fin definitivo a su dominio como potencia marítima independiente. El emplazamiento de la antigua Tiro se encuentra en el actual Líbano, en la moderna ciudad de Saurer, a orillas del mar Mediterráneo. La antigua calzada construida por Alejandro aún existe y transformó la antigua isla en una península permanentemente conectada con tierra firme. Aún se pueden identificar restos de murallas, puertos y estructuras sumergidas en la región. Tiro sigue siendo un claro ejemplo de cómo una ciudad considerada intocable, protegida por el mar y la ingeniería superior, acabó siendo completamente dominada. Hazor, la capital del norte de Canaán. Hazor era la ciudad cananea más grande y poderosa del norte de Canaán. Ubicada en una posición estratégica, controlaba rutas comerciales clave que conectaban Egipto, Mesopotamia y las regiones del norte. A diferencia de otras ciudades aisladas, Hazor funcionaba como capital regional, ejerciendo autoridad directa sobre varias ciudades circundantes más pequeñas.
El poder de Hazor residía en su liderazgo político y militar. La Biblia describe a Hazor como la ciudad principal de una coalición de reinos cananeos. Su rey ejercía el mando sobre otros gobernantes, coordinando ejércitos y estrategias defensivas a gran escala. Hazor no era solo una fortaleza, era el centro de mando del norte de Canaán. Quien controlaba Hazor controlaba efectivamente toda la región. Su gran población, la acumulación de recursos y su posición geográfica la convertían en una verdadera amenaza para cualquier fuerza invasora. Hazor poseía uno de los sistemas de ingeniería urbana más avanzados de Canaán. La ciudad estaba dividida en dos zonas principales: la ciudad alta, fortificada y elevada, y la ciudad baja, extensa y densamente poblada. Esta configuración permitía un mayor control defensivo y una mejor organización urbana. Las murallas eran gruesas, construidas de piedra y ladrillo, reforzadas por puertas fortificadas y torres de vigilancia. Hazor también tenía sistemas sofisticados de almacenamiento de agua y alimentos esenciales para soportar asedios prolongados. Las excavaciones arqueológicas revelan calles cuidadosamente planificadas, edificios administrativos y grandes complejos urbanos, lo que indica un alto nivel de organización y planificación. Desde una perspectiva humana, Hazor era considerada una ciudad dominante y resiliente. La Biblia registra que Hazor tuvo un destino diferente al de las otras ciudades conquistadas en Canaán. El libro de Josué describe a Hazor como completamente quemada, algo que no sucedió con las otras ciudades de la región en ese momento. La destrucción fue intencional y total. La ciudad que lideró la resistencia cananea fue desactivada como centro de poder para evitar cualquier reorganización militar futura. Desde un punto de vista arqueológico, Hazor muestra claras capas de fuego con rastros de intensa destrucción, lo que confirma un colapso violento y definitivo. Después de este evento, Hazor dejó de ejercer una influencia regional significativa. Las ruinas de la antigua Hazor se encuentran en el norte de Israel, cerca del lago Jula en la región de Galilea. El sitio arqueológico conserva restos de murallas, puertas, palacios y estructuras administrativas, convirtiéndolo en uno de los lugares más importantes para el estudio de las ciudades cananeas. Hoy en día, Hazor es reconocida como uno de los ejemplos más claros de la combinación del registro bíblico y la evidencia arqueológica en el mundo antiguo. A lo largo de esta narrativa, hemos analizado ciudades diseñadas específicamente para dominar. Concentraban poder, ingeniería avanzada, recursos abundantes y control territorial absoluto. Fueron construidas para resistir indefinidamente y sin embargo todas dejaron de existir como centros de poder. Estas ciudades permanecen registradas en la Biblia, confirmadas por la historia y la arqueología, no como leyendas o mitos, sino como hechos históricos verificables.